Amigos y enemigos, bienvenidos a esta segunda sesión de Reconquista. Sí, enemigos también, porque esto se trata de hacer una auténtica reacción a nivel cultural, una auténtica reconquista que haga pensar, sobre todo que haga pensar. Y lo bueno de no estar metidos en la política partidista es que no estamos pidiendo votos ni pretendemos vender nada. Muerte al enemigo. Bueno, sí, al enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El anti-España. Yo no dejaba ni uno. De verdad, no dejaba ni uno al enemigo, vamos, sin prisioneros, sin piedad. Esa es la ley espartana. Vale, al lío. Venimos aquí a comentar un poquito, aunque ya bueno, venimos un poco con atraso, pues todo lo que ha pasado, pero por lo menos lo podemos contar con trayectoria, con perspectiva, con experiencia, sobre todo de quien hemos pisado el terreno de juego desde el minuto uno. Bueno, ¿el terreno de juego de qué? ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Es un tema Muerte. importante. La muerte y destrucción de Valencia, señores, a manos de los politicuchos que tenemos gobernando este país. La Dana. Vamos a soltar verdades como puños. Esto, bueno, recomendación para mayores de 16 años, gracias. Bueno, tampoco vamos a conseguir que nos censuren el canal tan rápido, por No, favor. no. Pero sí que vamos a tocar la gota fría, Nunca se o como la clase política le llama hoy en día la dana, un poco para intentar desviar la conversación y que la gente piense que es algo nuevo, cuando realmente se trata de algo recurrente. De hecho, no sé si recuerdas, pero la otra vez como una actividad de Reconquista fuimos al Museo de Arte Nacional no, al Museo de Arte de Valencia, y hay un cuadro, si no me equivoco, del 59 que se llama La Riada. No, es sobre la Riada y se llama Amor de Madre. Y sale Sí. la típica escena de la huerta valenciana arrasada por A ver. completamente por un río y las manos de una madre tratando de salvar al hijo. Entonces, no estamos hablando de un fenómeno natural que nos tomó por sorpresa, sino que la mediocridad de parte de los centros de poder y de los que deberían tomar decisiones no lo hicieron bien y por eso murió tanta gente. Yo voy a decir varias cosas. De hecho, lo he estado reflexionando hace poco y he comparado nuestra desgracia con lo del volcán de La Palma en comparativa, ¿no? Digo, vamos a ver, eso es un volcán, escupe fuego y destruye todo lo que pilla a su paso. Esto es agua, al fin y al cabo es lo mismo. Tiene pequeños cambios, pero digo, es un volcán, ¿no? O sea, es un poco comparando con Pompeya. Pero lo que viví allí, yo personalmente, que estuve desde el minuto uno en emergencias, protección civil, posteriormente de voluntario, al ver que pues que no daba frutos, que no podíamos servir como nos gustaba, que teníamos instrucciones muy raras, órdenes muy raras, en menos de 10 minutos a mí me dieron 50 órdenes, incluso me pidieron abandonar una familia bajo un puente. Pero os voy a decir una cosa, lo que se vio allí fue al pueblo español, de toda España, islas norte, sur, este y oeste, y no políticos, no se vieron élites, no se vieron concejales, más que hacerse la foto, parlotear un poquito y tal. Sí que hubo un par de ayuntamientos que se comprometieron, que hicieron un buen trabajo, aunque tengo que decir que en la localidad de Torrente, en Valencia, aparecieron 3 alcaldes. Que alguien me explique por qué aparecen 3 alcaldes cuando se piden responsabilidades. O no las quieres asumir, o estás escurriendo el bulto y quieres que otro se lleve el marrón, o qué demonios es lo que pasa. Es que el caos se impuso y se impuso de una manera vergonzosa y lo que bien dices es real. Una de las cosas positivas que podemos rescatar de esta tragedia es que respondió no el Estado, respondió la nación, la auténtica nación española. Porque muchas veces entramos en temas culturales, en pequeños debates estériles entre si yo me siento más español que valenciano, si yo me siento más español que canario, si yo me siento más español que catalán. Y la verdad es que cuando ibas de voluntario te encontrabas a gente de todo el territorio. Yo me encontré canarios, gallegos, catalanes, burgaleses, dime cualquier comunidad autónoma y allí había un representante de esa Mira, comunidad autónoma. Y trabajando, no lo eran que políticos. al fin y al cabo lo que se vio allí fue la naturaleza del pueblo. El pueblo salva al pueblo, es un lema que los políticos trataron de callar. Yo empecé a hacer vídeos informativos desde mis redes sociales, tanto de uniforme como fuera uniforme, ¿vale? Yo pertenezco a Protección Civil de cierto municipio, pero me quitaba a cierto municipio y simplemente era un agente en servicio de emergencias que me unía a cualquier equipo. De hecho, para mí es uno de los grandes honores de mi vida haber trabajado con el ejército, la armada, vamos, pegando el callo, guardia civil. Voy a decir unas palabras acerca de la policía, me da igual las opiniones, no me las guardo, no me callo, no me he callado antes, no me voy a callar ahora. Y voy a contar todo lo que se vivió, tanto los tiroteos, los robos, los saqueos, las ocupaciones, los saqueos a los muertos, todo lo que pasó. Bueno, Bien. fue
Fue el primer día, antes de que se diera a conocer, ¿vale? Estábamos de servicio y yo quería ir, pero vamos, quería pisar el terreno, quería ver qué pasaba, quería ayudar y tal. Y dije, venga, vamos. Entonces, tú ibas, no había luz, ¿vale? Aunque eso luego lo vamos a ir comentando porque cortaban desde las 6 de la tarde hasta las 12 o la 1 del mediodía o de la tarde del día siguiente el agua y la comida. En municipios como Catarroja, donde yo me crucé bueno, a unos familiares que están en las colas del hambre, sí, las colas del hambre, donde no podías decir que tu vehículo llevaba comida porque literalmente o técnicamente, como lo queréis ver, te lo volcaban. Bien, estaban montañas enteras de coches, montañas o pequeños montículos, por decirlo suavemente, de gente fallecida. Cuando de hecho él y yo fuimos, coincidimos, pero ya un poco más al final, en alguna búsqueda, en alguna cooperación, intentamos ayudar a la gente y vimos a personal de la UME desenterrar cuerpos en el río, ¿no? En el barranco de... En el Barranco del Pollo, a la altura de Paiporta. Totalmente, correcto. sí, fue bastante impactante eso. Bueno, fíjate, yo venía viendo desafortunadamente cadáveres desde el minuto uno, prácticamente, y aunque esto aviso a los navegantes, aunque estemos riendo y demás contando este tema, sí que es un tema sumamente serio, es un tema que consideramos que es traumático, es una auténtica tragedia, tanto para Valencia en particular como para España en general, y yo creo que el humor es una forma de anteponerse frente a todos estos problemas, es una herramienta que podemos utilizar de escape psicológico, al fin y al cabo, porque las escenas que se veían eran realmente dantescas. Y cuando me refiero a dantesca, muchas veces este adjetivo se usa a la ligera, ¿no? Como referencia a la Divina Comedia. Pero es que era infernal. Es que en verdad era infernal. El que estuvo allí sabe muy bien que los primeros días parecía una escena de guerra. Era algo terrible. No, era un escenario de guerra donde necesitábamos al ejército, necesitábamos a personal operativo y no lo encontrábamos. De hecho, yo tenía amigos, yo alojé en mi casa a varios militares, luego trabajé con los bomberos, trabajé con todo tipo de personal. De hecho, de los últimos días, el último día que yo estuve de servicio oficial, de servicio de uniforme, una policía local, una policía nacional, no sé, era una tipa que no sé si es que era recién salida de la academia o qué, que ahora hablaremos de eso porque claro, empezaron a circular vídeos de, oh, mirar la policía, tenían a los alumnos, eran 50 apoyos de Ávila controlados como si se fuesen a escapar en una calle donde no había nada de riesgo, pero nada de riesgo, no sé, quitando barro con una pala. No, y aparte que te pones a ver, Y poco más, incluso desde el mismo mundo policial se criticó eso, Total. que se esté tomando a unos estudiantes que todavía no tienen la formación necesaria para participar en operaciones de Postureo. rescate de postureo, a tomarse la foto y para que la gente del community manager de Policía Nacional pues tenga fotitos que defender. Es que eso no era. Sí que es verdad y hay que romper una lanza por todos los agentes de las fuerzas, los agentes de fuerzas y seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Ejército, Guardia Civil y demás, estoy dejando un montón, pero que al margen de las órdenes que les dieron, decidieron venir. Yo recuerdo que el primer día, estamos hablando tras la noche, el primer día, vi a mucho personal del ejército de tierra, por ejemplo, que como no podían aparecerse allí, como tenían órdenes de seguir acuartelados o de seguir en donde quiera que estuviesen las misiones de ese entonces, iban con parte del uniforme, a veces se quitaban algún parche, en lugar de botas militares usaban quizás unas zapatillas, pero era su forma de decir, aquí estamos y queremos estar con nuestra nación porque esa es nuestra vocación, a pesar de lo que digan los burócratas. Hubo un capitán de la Infantería de Marina, de nuestra gloriosa Infantería de Marina, que desobedecieron una orden directa ministerial, me parece que fue, porque les ordenaron retirarse y dijeron que no, que el ejército, las Fuerzas Armadas están para el pueblo, por ir para el pueblo, y que se quedaban haciendo patrullas ciudadanas nocturnas. De hecho, gracias a eso, en municipios como Catarroja, Paiporta, Torrente y todo lo que viene siendo Lorta y todo esto, estuvo más las patrullas ciudadanas. Yo no llegué a hacer ninguna nocturna, por el día diferente, ¿sabes? Yo es que hacía otro tipo de cosas y varios rescates, entonces no podía estar en todo. De hecho, claro, nos empezaron a asignar asistencia psicológica al principio. Tengo que decir que a mí no me afectó a priori, pero me empezó a afectar un poquito después ya el tema de la ansiedad por las noches porque veías muchas cosas muy impactantes. Entonces, claro, ya al final, y esto lo voy a decir así, mira, mi número de teléfono
llegó hasta Andalucía, donde yo gestioné varios convoys con ayuda de militares, de civiles, de un alcalde de un pueblo de Granada, etcétera, y que cuando llegaban aquí me desviaban los convoys, bueno, me volví loco, pero cuando más loco me volví es cuando desaparecieron 2 niños pequeños, aquí, en Torrente además. Evidentemente, pues nos esperamos lo peor, se le escaparon de los brazos al padre, el padre se volvió loco, yo me facilitaron, perdón, el número de teléfono y dije, vale, voy a conseguir 2 o 3 palas, una retroexcavadora y lo que haga falta. Lo conseguí, lo traje. Algunos ayuntamientos me desviaron el equipo. Aquí en Valencia me desviaron 2, una a Paiporta y otro a no sé dónde. Entonces no, hasta que pudimos coordinarnos no sé qué pasó. Y realmente hasta que no fue un teniente o un subteniente de la Guardia Civil que se ofrecieron a ayudarme, no pudimos hacer nada. Cuando encontramos una semana o 2 semanas después, semana y media más o menos, aproximadamente 2 semanas, a los niños a 12 kilómetros más o menos de donde estaban, de donde habían desaparecido, pues por la corriente y tal, pues evidentemente se esperaba lo peor. Por lo impactante de eso es que no había ayuda estatal. Y ahora vamos a contar una cosa importante. Él y yo, y lo podemos decir abiertamente, estuvimos allí en primera persona, vivimos la actuación del rey, vivimos la actuación del presidente y vivimos la actuación de Mazón, pero tengo que decir que no nos dimos cuenta de que estaba. Era un tío pasó tan desaparecido. Yo personalmente no sabía ni que estaba. Me enteré por la tele. Yo solo vi al rey y a Sánchez, que el loco sacó un maletín blindado a 200 metros y dejó tirado al rey. El rey estaba allí y luego... claro, yo voy a contar lo que viví, luego si quieres contar tú lo que viste. Pues estábamos juntos, veníamos ya a descansar, ya habíamos estado dentro de un bajo. Entonces, Claro, porque ahora que lo dices, claro. ese día habíamos echado la mañana vaciando justamente un bajo, sacando lodo, y ya era, pues, ¿a qué hora fue eso? Más o menos, a las 3 de la tarde, No sé, era muy 2 y tarde. media, más o menos, Y un habíamos poco llegado más. súper pronto. De hecho, en esa misma calle había días antes, perdón, un escape de ácido sulfúrico. Yo estaba acojonado porque me cayó barro de este contaminado en la cara, tal. Y claro, si te cortabas, ¿vale? Si te cortabas, te hacías un rasguño, a enfermería directo. Eso o amputación. Es que, Entonces, es que picaba el barro. no Yo sé. recuerdo que, por ejemplo, afortunadamente yo nunca no tuve ninguna complicación, pero sí que muchas veces te exponías a llenarte el antebrazo de barro, demás, las manos mismamente si no usabas guantes, por más que te protegieras, y se notaba. Y recuerdo que en una de esas estábamos andando, justo en una de las calles más complicadas de Paiporta, que te llegaba el lodo más o menos al nivel de la canilla, o sea, un poco más abajo de la rodilla, y veo que de repente humo, sale humo químico, y cuando veo es eso, parecía ser ácido sulfúrico o cualquier otro tipo de ácido Pues es utilizado en que la industria quemaba. automotriz, y era cáustico esto. Y la gente, Totalmente. Pero claro, es que era un peligro, era un peligro. Y muchas Era... veces decías, bueno, voy a evitar quemaduras de carácter químico utilizando las famosas botas de lluvia, pero es que las botas de lluvia no te podían proteger de clavos, ni de tornillos, ni demás, así que te las jugabas. O sea, sí así te las jugabas. De hecho, claro, nosotros hacíamos, en protección civil, por lo menos donde yo estaba, hacíamos escoltas a equipos militares, médicos, sanitarios. Yo hice una escolta a la Cruz Roja, luego los pillaron haciendo el sinvergüenza. Yo lo vi antes de eso, de hecho, No te gente. puedo creer, la Cruz Roja siendo el sinvergüenza, ¿de Sí, verdad? robando y haciendo el golfo. Sí, 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 lo digo así abiertamente. Lo sabemos todos, pero vamos, lo voy a confirmar. O sea, yo hice una escolta a la Cruz Roja. Vi un chavalín que acababa de empezar y yo lo veía así con lástima de decir, bueno, se te ve con ganas tal. Y nos hicimos amigos, entenderme un poco la expresión. Pero luego había un viejo loco Claro, se gritando. generó ese enlace natural de compañerismo. Claro, y luego estaba el otro viejo loco que no sé qué carajos hacía. Entonces le dije, no me grites, que yo soy aquí el que te tiene que orientar. No, que no sé qué. O te bajas del coche, o vas a salir por una ventana, o conduzco yo, o esto no es así, ¿sabes? O sea, aquí no, esto no es una competición, esto no es un juego. Yo me enfadé muchísimo. Entonces, esta gente no sé qué cojones viene a hacer aquí. No hicieron nada, nunca no he visto a la Cruz Roja hacer nunca nada. Nada, cero. Hospitales de campaña, los que queréis. Hospitales militares, los que queráis. Hospitales de emergencia, lo que queráis. De hecho, el puesto de mando, el PMA, había varios. Montamos un PMA en un colegio de Masanasa, de Alfafar, creo que en Alfafar, había un colegio en Alfafar, donde era un hospital
de campaña donde había ancianos, ya os estoy hablando 70, 80 años vomitando sangre. Muy impactante, muy impactante. Entonces sacábamos varios camiones que llevamos allí, tuvimos que evacuar, luego nos dieron o nos quitaron la autorización, tuvimos que montar otro, muy loco. Pero es que además de eso te veías que llenaban almacenes. Mira, esto pasó en Catarroja, se llenaron los almacenes. Ahí es donde yo digo las colas del hambre y la locura era espectacular. Y no repartían la comida, entonces nosotros flipábamos. Yo ya me llegué a hacer preguntas de qué hacemos aquí, ¿sabes? O sea, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos repartiendo comida? No la reparten, luego se pudre, luego no se puede comer, ropa, tal. Y luego me doy cuenta, porque voy a contar algo, en el almacén donde yo estaba, ¿vale? Estaba en Mislata, pillamos a 5 o 6 moros robar en nuestra cara. Los vio una compañera mía, luego los pillamos. La policía local no hizo nada, los soltó y luego tuvimos que ir a por ellos otra vez porque al día siguiente volvieron a aparecer. Digo, ¿pero qué es esto? De hecho, tuvimos que contener a varias personas porque si no se los cargaban. 100% se los cargaban. Y yo tenía una rabia en ese momento como hubiera ido a palo seguro. Seguro. Es que al fin y al cabo hemos visto de cómo había un caos completo a nivel de administración, municipios donde salían múltiples alcaldes, oficiales que estaban más pendientes de ponerse la medalla y salir en la foto que en ayudar mismamente. También muchos agentes que tenían que literalmente desobedecer para ayudar. Imagínense a un funcionario cuya vocación es el servicio público, es el servicio a la nación, el servicio al ciudadano, y que tenga que desobedecer las órdenes de su cuartel para ayudar, para seguir esa vocación, para justificar la existencia del ente al cual pertenece. Entonces, ¿cuál es el elemento común en todas estas escenas, no solamente que estamos planteando hoy, sino que hemos visto a lo largo de todos estos meses? El caos. El caos es el elemento común que tiene todo ello, la ausencia total del orden. Y si nos vamos a Carl Schmitt, él plantea que el ethos, el fundamento del Estado, debe ser precisamente el orden y que esto se nota en la excepción. Los estados de excepción son esos momentos en que la continuidad de la normalidad se rompe, que puede ser por una emergencia, puede ser por una guerra, etc. Son esos momentos en donde sale a surgir cuál es el verdadero soberano. El soberano es el que toma decisiones en momentos de caos, es el que toma decisiones en excepcionalidad. Y pudimos comprobar que este pesadísimo, mastodóntico estado de las autonomías, con cientos de pequeños taifas en cualquiera de las provincias que conforman España, no sirve para nada. No había ningún tipo de orden, no había ningún tipo de jerarquía, no había disciplina. Y cuando más se necesitaba de la labor civilizadora, ordenadora del Estado, este brilló por su ausencia. Es más, el ministro de Exteriores francés se comunicó con Marlaska y dijeron: os ofrezco nuestros bomberos. Lo rechazó. El HP lo rechazó. Entonces desobedecieron la orden. Eso, ahora voy a hacer una reflexión acerca de eso. Vinieron los franceses, los primeros con nosotros con una bomba hidráulica para expulsar agua y ayudarnos. Flipaban, no les daban autorización o sea, las autoridades españolas, evidentemente, estás en frontera extranjera, pues tienes que regirte, ¿no? Pues no le daban autorización. Dijimos, a la mierda. Enchufa eso y tiramos. Luego vinieron belgas, periodistas de Bélgica, de Holanda, de Reino Unido, de un montón de gente, incluso yo veía a Joaquín Prats por ahí. Ahora voy a hacerles una reflexión. En cuanto al ejército, solo se veían soldados, no se veía ningún mando. El mando más alto que yo habré visto ahí, un capitán de la Armada, infantería de marina, que lo he comentado antes. Y ya está, sargentos, cabos primeros, soldados, y ya. Y había una descoordinación y te veías un pelotón por un lado, otro por allá, una patrulla por allá, no, nada, descoordinación total. Evidentemente, pues seguían ahora mismo, pues si venís y tal, pues tienen su orden, tienen su cosa, pero que al fin de cuentas dices, pero ¿esto qué pasa? Luego vino la ministra de Defensa a encararse con unos vecinos, que habrá que ver, mira, qué vergüenza, qué vergüenza, me voy a callar, qué vergüenza. No, y también te digo algo, mira, nosotros tenemos toda la legitimidad del mundo para señalar y decir que eran unos nefastos. ¿Por qué? Porque nosotros como civiles creemos, o al menos desde nuestra postura ideológica, no, pero aparte de ello, nosotros desde nuestra postura ideológica creemos que las Fuerzas Armadas son necesarias para Sí. primero para mantener el orden, pero segundo para proteger las fronteras y la soberanía nacional. Pero de nada sirve tener Fuerzas Armadas si éstas están bajo las órdenes de políticos mediocres que las inutilizan. Y eso es lo que vimos.
que los políticos mediocres inutilizaron esto. Entonces vemos, por un lado, la mediocridad total, es que no hay ninguna forma de defenderla, es indefendible, de Carlos Mazón. Y por otro lado, la complicidad terrible de Pedro Sánchez al abandonar también a Valencia solamente porque el gobierno regional era de un signo contrario. Es decir, cuando está muriendo gente, literal muriendo gente, los políticos en lugar de echar las diferencias a un lado y hacer todo lo posible para coordinar la ayuda, se pelean entre sí. Es más, estaban haciendo, tú como eres del PP, es que, mira, vamos a ver, Pedro Sánchez a los valencianos nos odia, yo lo decía muchas veces, nos va a dejar morirnos de hambre, de frío, nos va a dejar morirnos, les damos asco, nos dejó las ayudas que llegaron de 6.000, de 3.000, que es una basura, esa ayuda es una basura, decían que había... Imagínate 3.000 euros para alguien Ya, que tío, perdió pero- su casa. pero es Tú que había- imagínate eso, es hacía una que- vergüenza. Burocracia, digo, pero qué burocracia va a hacer esta gente que lo ha perdido todo. Entonces, cuando le atacaron, que encima, mira, nosotros estuvimos donde el rey, ¿vale? Estuvimos ahí, de hecho. O sea, vamos a darle un poco de contexto porque puede Vale. que haya gente que no Vale. vive en Valencia, que no sepa. De entre todo este caos, Ujú. como una forma de subir la moral a los paiportinos que están en el epicentro de esto, junto con Catarroja, junto con Mazanasa, junto con Albal, etcétera, vino el rey y la reina. Vinieron un poco para subir la moral. Pero desafortunadamente, estos símbolos a priori del Estado se hicieron acompañar por Pedro Sánchez y por Carlos Mazón, lo cual generó una situación de indignación total. Porque más allá de todos los esfuerzos propagandísticos, de toda la prensa cipaya y vendida al PSOE, más allá de todo eso, el valenciano de a pie, el ciudadano de a pie, identificaba claramente a la clase política, a todas, sin excepción, de forma transversal, desde el PSOE hasta el PP, que eran los responsables de tanta mortandad. ¿Por qué? Porque también se peca de omisión. Y la omisión en que habían entrado era criminal. De modo que el político era el enemigo número uno del pueblo llano. Pues entonces, cuando ven que el rey y la reina se hacen acompañar por estos impresentables, pues explota el pueblo y explota de indignación. Y junto al pueblo se unen los voluntarios que han estado allí desde el minuto uno, que insisto, estábamos en bajos, estábamos sacando en el mejor de los casos lodo, Durmiendo en la calle, lleno de mierda por todas partes, y perdón que lo diga así. ¿no? Y perdiendo uñas de los pies y perdiendo, o sea... Sí, no, o sea, enfermedades. Mira, pasamos de estar normal a rostro descubierto, a mascarillas, tipo 2020, la pandemia, a máscaras de gas. O sea, llevábamos ya máscaras de gas. De hecho, es tan mediocre. Bueno, montaron un puesto de mando avanzado militar en Paterna, en la feria de. Bueno, de. La feria de muestras. Sí, en la feria esta, sí, de muestras tal, y estaba ahí el puesto de mando avanzado. Pero hasta que montaron eso, los militares dormían allí en unos. Bueno, unas camuchas esas. Se filtró un vídeo, ¿vale? O sea. Pero vamos, el tema es que la respuesta fue sumamente pobre y viendo lo visto, apenas, eso fue la primera o la segunda semana cuando visitaban primera. Paiporta, ahora mismo no recuerdo, La primera. pero sé que No, la incluso, segunda, la eh, segunda. creo la que era segunda. la segunda porque La incluso segunda. la gente dijo, no solamente no respondieron, sino encima, para venir a hacer la foto también para eso lo hicieron tarde. Pues bien, la gente empezó a buscar a Sánchez, entonces le gritaron, le pitaron y demás, Se formó y el un hombre cordón, huyó. un cordón alrededor del rey, ¿vale? Nosotros estábamos en medio. Llegó un momento, una carga de caballería en el cual él y yo nos separamos y yo empiezo a mirar al suelo. Yo pensaba que me iban a reventar porque estaba así. Digo, me matan. O sea, me tiré hacia la derecha porque hubo un hueco y se llevaron al chaval que está detrás que entró en coma, ¿vale? Y lo tuvimos que meter en un bajo. Fui a buscar a 2 soldados y le dije, tenemos hoy un herido tal. Y no se lo creía al principio. Le digo, oye, que no es coña. Y dice, pero que es verdad. Yo digo, tú me ves cara de coña. Y ahí ya fueron a por él. ¿Qué pasó? Yo estaba mirando al suelo porque no lo había perdido a él. Digo, hostia, ¿dónde está? Lo han chafado, tal. Hasta que lo llamé por teléfono. No, estoy aquí, tal. Vale. Pero es que luego empecé a mirar al cielo mientras se estaba liando. Todo en el mismo momento, ¿eh? O sea, un caos increíble. Digo, vale, balcones, primeros, segundos, terceros pisos. Digo, va a haber un escopetazo seguro. Un tiro sale. ¿Por qué digo eso? Porque intentaron asaltar al principio una armería. Hubo disparos en municipio que no voy a decir, que luego se controló. Los que no comen jamón empezaron a liarla y la Pero eso siguieron era liando. otra cosa, no hay que confundirlo. Pero quiero que entren en contexto de por qué yo pensé eso, porque hay gente que luego dice que la gente exagera. Digo, no exageramos. La gente No, pero estaba muy quemada. es que había muchos saqueos, De hecho, es verdad. De hecho, es que voló una litrona, o sea, una litrona, un bote de cristal por los aires y se lo tiraron al rey, no le dieron el rey, le dieron al guardaespaldas que está detrás y le abrieron la cabeza. Y también tiraron palos, A Y Pedro recuerdo Sánchez que le una de tiraron esas,
Desafortunadamente yo tengo demasiada experiencia en tumultos y protestas, gracias a Venezuela. Tengo experiencia en eso, entonces claro, cuando veo las cargas y demás, yo me pongo en una esquina, me pongo, creo que había un poste o algo así que yo decía, bueno, el camello no va a pasar por aquí. Palazo llevo, pero los cascos no. Y en eso veo que hay un movimiento raro, o sea, Ujú. veo como gente acercándose, pero aparte. Veo que el rey se va más hacia un sitio, el Pedro Sánchez ya no se ve, así que yo me acerco a ese tumulto por curiosidad. Y ahí Total. me encuentro literalmente a esta distancia con la reina Leticia. Entonces, claro, ella se había separado también, tenía, digamos, al círculo más íntimo de guardaespaldas Que le con tiraron ella, un bolazo encima, en toda la y cara. que le tiraron lodo, correcto. Entonces, yo me voy con ellos hasta que había como una fila, que ahí ya estaba, creo que era el GRS, había un grupo de la Guardia Civil, Sí. y me miraban así, me hicieron así porque yo andaba con una pala, entonces habrán dicho, viene a qué. Buah. Entonces yo le Sí, digo, sí. que no, Hubo no, no. miedo. Entonces yo le dije, que no, 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 que mi indignación es con Sánchez, esto me da igual. Hubo miedo. Entonces el hombre no se iba a reír, obviamente, pero en la vida fue así como, ya, es como, ¿quién no? De hecho, sí, sí, de Total, hecho. estaba muy tenso el ambiente, Sí. sí, pero dentro de toda la tensión, yo creo que incluso los círculos de seguridad comprendían cuál era el auténtico problema y también comprendieron que la tensión iba a bajar conforme se iba Sánchez, porque de hecho se notó en el ambiente, se notó Bueno, que mucho en no el solo se ambiente. notó, los controles de acceso a zona cero que los hacía la Guardia Civil. Yo me salté varios y hacían como, y además yo cuando estaba de uniforme también teníamos órdenes así y aún así yo dejaba entrar las legiones de voluntarios. O sea, teníamos, pero ¿cómo no voy a dejar entrar a la gente de ayuda? ¿Estamos locos o qué pasa aquí? De hecho hubo un tonto que me escribió y me dijo, de estos que no participan ni se les ve ni se les espera, eres muy tonto. Y le dije, no te preocupes, que si te veo por la zona te abro la cabeza. Ya no volvió a aparecer. A ese Bueno, es que nivel tampoco iba a estábamos. aparecer, porque No, no, entonces, pero a ese nivel, quiero decir, en plan, de hecho, es que ahora voy a contar lo de la familia. Nosotros, yo ya estaba muy quemado ya de uniforme porque hay mucha gente que se viste de uniforme, vale, sí. Voy a recalcar dos cosas. Los soldados, la tropa y la marinería no son funcionarios, son personal temporal del ejército, ¿vale? Y hay un soldado, operaciones especiales, que ahora lo quieren echar del ejército por asaltar, bueno, asaltar no, o sea, irse del cuartel, venir a ayudar y decir lo que está pasando y sacar a la luz un montón de cosas, que luego iremos a la parte del Bonaire, que ahí también hay que sacar cosas. Bien, pues un saludo aquí, compañero, ¿eh? Mucho ánimo porque yo seguí tu caso desde, vamos, desde que me enteré. Yo en mi propia casa alojé a legionarios, que luego fui con los que me fui a trabajar con ellos ya de voluntario. Cuando descolgué el uniforme ya dije, no puedo más, estoy hasta las narices ya de órdenes asquerosas, porque ya, de eso tengo el número de teléfono de alguna que otra familia, porque se quedaron atrapados en un primer piso en Catarroja, con familias, 5 o 6 críos, pues vivían como varias familias en primer piso, no sé el contexto real que pasaba ahí. Entonces yo me fui a cambiar una guardia a un compañero y ahí que viene un coche con una rueda reventada, llorando, tal, y yo, señora, justo cuando ya nos íbamos, justo cuando yo ya digo, vámonos, tal, pasa eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tal, no sé qué. Entonces yo doy el aviso por radio de, oye, vamos a irnos a Catarroja, vamos a pasar por PM a coger 4 o 5 cosas, material sanitario, comida, lo que necesitemos y vamos para allá. Negativo, tal, no sé qué, no nos vamos, tal. Digo, no, no, si no era una pregunta, te estaba avisando. Total, tuve un par de problemas con algún compañero, con algún que otro concejal con el cual tuve mis pequeños roces y al final que nos saltábamos la orden porque me miró el compañero y me dijo, sí, digo, a mí no me mires, coge el coche, tira para adelante, conduces tú, conduzco yo, me vas detrás con la moto, haz lo que quieras, que nosotros llegamos allí. De hecho, la peña taurina de Moncada, si no los escoltaba yo, no querían. O sea, yo, gente que no trabaja, que viene aquí a ponerme problemas. No, déjaselo a la gente que cobra tallo. Digo, vale, fuera de aquí, del coche lo que quiera. Yo quiero gente que curre. Yo quiero gente que venga aquí a dar el callo. No voy a dejar aquí a nadie morir. Antes me pego un tiro en la bueno, es que al cabeza. final, si tú no vas a O ponerte sea, ahí a ya está. trabajar y hacer lo que tienes que hacer, no te apuntes de voluntario, No, no, pero luego a no. hacer de las fotos Hay y muchos eso, así. y había mucho de ese Sí, sí, problema. muchos Pero así. independientemente del tema anecdótico, independientemente de la historia, porque estoy seguro que No, debe pero haber un montón de vídeos interesantes contando de primera mano también realidades más o menos parecidas. ¿Cuál es la lectura que desde una perspectiva política
podemos responder al tema. O sea, ¿qué es lo que nos compete a nosotros pues, como Reconquista en esto? Pues espera, porque Yo creo que ahí está el quid del asunto. el cuidado del asunto es el final de esta historia, que cuando llegamos, rescatamos, hacemos lo que tenemos que hacer, llegamos, me viene un concejal, me coge me da un pequeño abrazo amistoso, nos apartamos un poco, porque yo era de los que manejaba un poco el cotarro ahí ya, y me dice, yo ya sé, aunque nos den mucha pena, aunque te den pena, es que no podemos con todo, tienes que dejarlos ahí, tal, no sé qué. Me giro y digo, mira, no te suelto un castañazo porque hay testigos delante y me meto en un problema. Ese es el contexto, ¿vale? Ese es el no quiero problemas, no quiero marrones, no quiero responsabilidades, cuanto menos trabajo mejor. Pero eso sí, foto, vamos a aparentar que estamos trabajando. De hecho, luego se reunían por las noches. Pero ahí. los ayuntamientos, la mayoría tuvo una gestión terrible, brillan por su asqueroso. ausencia en el mejor de los casos, porque lo normal era que estorbaran a los esfuerzos, No, sí. que desviaran camiones, que desviaran ayuda, que recursos fuesen el A B en lugar de A, en fin, todo de forma completamente ineficaz. Y de hecho, ahí te pones a ver, bueno, el orden, la falta de orden. Si tienes la capacidad de convocar agentes, de convocar funcionarios, de convocar personas, lo ideal es tener un plan y designar, por ejemplo, secciones, ¿no? De pueblo, demás, que ayuden un poco a canalizar los esfuerzos de los voluntarios. Pues eso no se hizo. O sea, el que iba como voluntario, ya sea de modo individual o a través de algún grupo, pues te encontrabas que, bueno, ayuda en lo que puedas. Pero no había una distribución real, ni de zonas, ni de esfuerzos, ni de recursos, hasta el punto que si no fuese, en verdad, por el cariño y por lo que yo creo que es la virtuosidad hecha acciones, que es el amor a la patria, si no fuese por ese caritas patriae, ese espíritu que llevó a muchas personas a preocuparse y decir, pues mire, aunque nadie me lo diga, tengo que ir hasta el último piso de arriba a llevar comida a los yayos que no pueden bajar, pues esa gente, si no fuese por eso, esos pobres yayos estuviesen muertos de hambre, de sed, de enfermedades. Mira, porque los ayuntamientos no pensaban en eso. unos compañeros míos hablando de eso, unos compañeros. Esta era la película, este fue el panorama. Y esto es real, como que me llamo Eloy y esto pasó así. Yo no estaba, pero me fío de que me lo comentó porque eran compañeros míos y curraron como igual que yo o más. Fueron a no sé si era un primer piso, no voy a mojar ahí, no voy a meter en la llaga, pero era un piso elevado, ¿vale? Había una señora mayor, la señora mayor con su hija, ¿vale? O sea, una señora de unos 40 y algo. Y mis compañeros entraron para sacarla por la ventana, porque evidentemente no podías acceder a la vivienda. Y le tuvieron que decir a la señora que eso era una película de ciencia ficción, que era todo un escenario, era camareográfico, etcétera, ¿no? O sea, que estábamos practicando cosas, que era tipo la película. Yo te quiero a priori por algo muy sencillo. Elementos así son impactantes a nivel psicológico y hay gente que simplemente no lo puede procesar. Es así. O sea, mayor Es así. no se lo El que sabe de esto, sabe que esas cosas pasan O sea, y sabe que esto es verdad. O sea, no me cabe duda. de hecho, yo cuando empecé ya por una cosa que me he dejado a medias antes, a ver tanto periodista y tanto efectivo extranjero, decía, si ahora nos quieren invadir, nos invaden y nos arrasan. Fíjate que yo también lo pensaba, Lo he dicho, pensé, sí, total. por un elemento que, insisto, no es novedoso, esto es el producto de la dejadez, de la mediocridad, de la falta de políticas públicas. Si un evento natural recurrente es capaz de hacer tanto daño, o sea, la mayor tragedia que ha tenido España en su historia contemporánea, pues una guerra, olvídate. O sea, cuando Marruecos decida tomar Canarias por la fuerza, entrar a Ceuta, Melilla y hasta, ¿por qué no?, al sur de la península, es que son capaces de hacerlo. ¿Y a qué Yo... resistencia se van a enfrentar? Entonces, semejante a los sucesos de la guerra de independencia contra las tropas napoleónicas, yo creo que solamente la nación en armas, la nación en forma de esas guerrillas patrióticas, se va a poder defender. Pero yo del Estado, del actual Estado, del Estado de la socialdemocracia, yo no espero absolutamente nada. Mira, Nada. Manu... Y muchas veces te lo he dicho, esto se me asemeja cada Mira, vez más al chavismo en Venezuela. Mira, Manu está diciendo una cosa muy interesante, porque yo he hecho una evaluación de estas cosas. Vamos a ver, España, por finalizar todo con un pequeño análisis, etcétera, tiene entre los tres ejércitos, Tierra, Mar y Aire y Guardia Real,
120.000 efectivos. 120.000 efectivos no puede considerarse un ejército. O sea, el ejército de tierra podría tener 120.000 efectivos, pero no los tres ejércitos, 120.000, con un armamento obsoleto, con vehículos de los años 60, 70, con una artillería de costa ineficiente, escasa, con unos vehículos que no llegan a más de 70, 80 kilómetros, porque la calidad humana, lo que viene siendo la tropa, da el callo, lo damos. Lo que viene siendo el material, no. A nivel tecnológico es patético. Pero ya te estoy hablando de ejército, te estoy hablando de emergencias, de policial, de lo que haga falta. Claro, es que estamos hablando al fin y al cabo que voluntad hay, pero lo que no hay es el acompañamiento estatal de dar los Entonces, recursos, de armar bien a la tropa, de darle los insumos necesarios. Por ejemplo, correcto. siempre hay, y esto no es un secreto a voces, ya se ha publicado mucho al respecto, casos de corrupción porque Sí. de repente hay pues licitaciones anómalas al momento de quién va a dotar de chalecos al ejército de tierra, o qué botas se van a utilizar, o qué tipo de raciones. De hecho, O como bien decías, el tema de armamento y el tema de vehículos tácticos que están desfasados. vamos Mientras más que allá. Marruecos está siendo armado por Israel con lo último Y que por hay en nosotros. tecnología Y por bélica. nosotros. España le está pagando a Marruecos sus servicios militares, sus vehículos y sus materiales. Aparte de Estados Unidos y Israel que están armándolos. Pero es que más allá de eso, porque Italia, Francia, Alemania, etcétera, vale, sí, tienen sus crisis tras Italia. Ojito con Italia, con el rearme italiano. Pero bueno, lo que ha dicho una cosa muy interesante Manu con el tema de la guerra de independencia, porque en la guerra de independencia el pueblo reaccionó igual que el pueblo valenciano en La Habana, porque la nobleza, la aristocracia, la monarquía era puramente bonapartista, quitando a algún terrateniente que no lo era en general. Sí, eran Lo élites eran. afrancesadas. Sí, lo eran, y están todos en Bayona y tal. Y si no fuera por el pueblo, gente como el empecinado, gente como Curro Jiménez y gente No, así, por ¿sabes? ejemplo, O sea, el ejemplo que tenemos aquí cerca, el payeter. El payeter que era el, paiportino encima. sí, por ejemplo, olvidados de las élites españolas. España es una maldición lo de nuestras élites. Muy rara vez hemos tenido buenas élites. Pero lo que está diciendo él, quiero deciros, en una guerra abierta, vamos a ver, tenemos al enemigo, tenemos a la quinta columna ya en territorio nacional. Pues fíjate, es como este dicho de que qué buen vasallo si tuviese buen señor Sí, cuando nos referimos al Cid. Pues el total. Cid encarna precisamente a la nación española. La nación española es un pueblo noble, un pueblo aguerrido, un pueblo solidario, un pueblo católico, un pueblo con valores y principios Somos lo mejor. trascendentales. Somos Sin lo embargo, mejor. tiene unas élites asquerosas. Somos lo mejor. Y es por eso que España hoy en día no está entre las principales naciones del concierto Pero europeo. Y cuando esa cosa hay que despierte, decirlo. cuando el pueblo español despierte, rodarán cabezas. Rodarán cabezas. Rodaron cabezas en la guerra civil, en la guerra de independencia, bueno, el 12 de mayo, y van a rodar. Y rodaron pocas en Valencia. Cuidado. Pero es que además, en una ofensiva, en una guerra, porque yo me he imaginado este contexto con Marruecos, es la guerra más cercana que yo he evaluado, 120.000 hombres del ejército, de los tres ejércitos, una armada desfasada, unos carros de combate que no tiran, 2 a 4 de Leopard. Cuando estamos hablando de 11-1 Abrams, F-35, compitiendo con los Harriers, compitiendo con los F-18 obsoletos, no se puede. Pero es que más, la quinta columna que está aquí, es decir, los, los islamistas que están aquí, porque todo inmigrante legal o ilegal que cruza la frontera española informa a la inteligencia marroquí, ¿vale? De lo que pasa aquí. Claro, si hay una revuelta como pasó en Francia, que yo pues no la viví de lejos, pero viví una, claro, la policía se va a ver o justita o desfasada, o sea, o rebasada, perdón. Entonces, si sobrepasamos a la policía, tenemos y hay un conflicto armado, ya tienes que desviar recursos del ejército que tienes que quitar del frente de batalla a lo que tienes ya aquí en las ciudades urbanas, en las zonas Imagínate, grises. estamos hablando de alrededor, incluso más de 1 millón de magrebíes en España. Sí, ¿Cuántos no serán la quinta columna ahí es una dentro? locura. Es Y una el locura. CNI tiene que hacer un buen trabajo al respecto. Sí, a duras penas se está combatiendo el yihadismo, que es otra cosa, pero aquí no estamos hablando de lobos solitarios ni células dormidas. Estamos hablando de algo sumamente grave, que son las acciones de un Estado foráneo intentando subvertir el orden y entrando en todas las instituciones. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Alemania. Turquía
tiene una política exterior sumamente agresiva y ayuda financieramente a los turcos que van a Alemania para que vayan haciendo huecos y comprando bloques, comprando ladrillos, entrando en las instituciones, en las universidades y haciendo que la élite política alemana sea cada vez más proclive a aceptar no esa simbiosis, sino ese elemento parasitario de Turquía que sí o sí quiere hacerse con el poder o con una cuota del poder en Europa. De Pues lo mismo hecho, está haciendo Marruecos con España. sí, pero es que de hecho Es análogo. las cédulas o los cabezas de cédula que luego ponen los atentados se educan en las universidades españolas y europeas. Los entrenamos nosotros, los formamos nosotros y luego nos atacan. Y eso ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania. ¿Qué estamos esperando? Incluso lo hemos visto en nuestro propio país. Y algún ignorante o alguien movido realmente por la manipulación mediática que hoy en día te va a decir, ay, pero Eloy, Manuel, eso es xenofobia. No, no, eso no es xenofobia, es sentido común por algo por algo muy sencillo. Y es lo siguiente, los buenos controles migratorios aseguran que haya orden, porque cualquier país con un control migratorio se asegura que entre solamente aquel que quiere aportar, que quiere trabajar y el que sea consono con la prioridad de España, porque a lo mejor la prioridad de España hoy en día no es promover la migración, a lo mejor son otras las prioridades en el estado paupérrimo que hay. Pero fíjate, si una nación X, ya no hablemos de España, sino de cualquiera, no tiene controles migratorios, va a entrar tanto el que quiere trabajar como el delincuente, o el agente extranjero, o cualquiera que simplemente sea una amenaza para la nación. Y eso es lo que estamos promoviendo en el sur, desafortunadamente. Estamos hablando de inmigración legal e ilegal, porque lo que no puedes hacer es que al español, ya la generación de mis abuelos, la generación de mis padres y ya la nuestra que se lo está comiendo, le costó más de 80 o 50 o 100 años conseguir los derechos laborales que tenemos. Ahora viene un inmigrante y le dice, vale, por 800 euros, 12 horas. Dice, vale. Y ahora el español dice, yo por eso no, yo 8 horas, 40 horas semanales por 1.200 euros. No, 800. ¿Por qué? Porque este lo hace, tú no vas a ser más. Y perdemos derechos laborales y se están saltando todos los artículos de la Constitución porque es un papel mojado que no sirve para absolutamente nada, porque están surgiendo unas problemáticas y unos conflictos en la España del 2025 que el régimen no es capaz de solucionar. Bueno, es que el Estado ha abandonado por completo la justicia social. ¿Sí? Y la justicia social se basa precisamente en el respeto irrestricto a la dignidad humana. Vale. Y no la hay. Vale. Y no la hay. Y yo porque entonces esos salarios o esas condiciones prácticamente esclavistas deberían estar prohibidas por completo en España. Bueno, sí, pero es que claro, dices, vale, si el régimen, la Constitución, el código, lo que sea, no soluciona o no da respuesta eficiente a los problemas, pues o se reforma o se elimina o se cambia. Porque la clase política es decadente y nos conduce a la ruina. Por eso yo creo y estoy cada día más seguro de que esto va a reventar, y creo que va a reventar justamente en Valencia. Creo que el episodio de la gota fría va a ser el caldo de cultivo para una nueva generación de gente con criterio propio, que se indigne ante las condiciones hostiles precisamente que desarrolla esta clase política, que esté cansada de tener que plantearse el tener que huir de España en búsqueda de prosperidad y decir, bueno, pero es que yo ya tengo un país, yo ya tengo una tierra y tengo el derecho a hacer que mi tierra sea próspera y tengo el derecho a quedarme aquí si me da la gana. Porque para eso es mi nación. Con el tema de la sumisión a nivel empresarial, los trabajos, la televisión, las redes sociales nos tienen sumisos. Yo lo que me di cuenta en Valencia, trabajando codo con mis hermanos, con los españoles, con los compatriotas, es decir, no, esto es de todo, es nuestra tierra, muramos por ella. O sea, vamos a ver, vamos a morir. Muramos por un ideal, muramos por lo nuestro, hagamos lo que tengamos que hacer. O sea, de verdad, o sea, parece que sea muy disparatado lo que estoy diciendo, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, que no, porque ni salarios, ni vidas estúpidas, ni sueños españoles, ni sueños americanos. No, coño, principios, valores, vida recta, orden, un propósito en la vida, familia, muere por tu familia, muere por tu bandera, bandera inmortal, tu deber es glorioso. Ya está, o sea, tenlo claro. O sea, no abandones a Dios, no abandones a tu familia, no abandones tus raíces, no abandones la patria, es lo único que tienes. Si sales al exterior, todos los españoles vivimos en comunas, en el extranjero. Nos juntamos entre nosotros. No seamos estúpidos, no seamos tontos. Unidos somos más fuertes, de verdad. Porque te percatas que realmente la nación existe, que hay un vínculo espiritual, metafísico, que nos arropa a todos.
Y es cuando estamos en el extranjero que nos percatamos de ello. Pues bien, si hiciéramos como otros países, que utilizan eso no para quejarse todo el tiempo de su nación, sino para invertir en el crecimiento de ella, lograríamos nuevamente lo que tenemos a nuestras espaldas. Esa es la verdadera bandera. El Bandera imperio, inmortal. claro. La hispanidad. Esto, olvidaos si queréis del imperio, olvidaos si queréis del ideal, de los reyes, de las monarquías. Cruzamos el mundo, hispanizamos, romanizamos, civilizamos, fuimos a América, enseñamos la religión, empezamos a construir universidades, les dimos un idioma. Mi pareja también es venezolana, no existiría. Pero es que al margen de eso, tú Es recuerdas así. que realmente Es los así. americanos son los nietos, son los bisnietos, son los descendientes de los conquistadores. Que si queréis, ¿no? Que la gente O sea, se le olvida eso y al final se pierde en ese indigenismo absurdo, victimista, como, ay, es que... Te lo digo porque, por ejemplo, allá en Venezuela o en cualquiera de otros países, te adoctrinan desde la escuela con la leyenda negra. sí, Y te totalmente. dicen, no, es que el español vino a someternos. Y tú ves a tu profesora de apellidos españoles, de religión católica, que habla español, y le dices, pero tú eres descendiente de alguno de los caciques. Vale. No, pues ya está. ¿Dónde viven los indios en Estados Unidos? En reservas, discriminados, sin mezclarse con absolutamente nadie. ¿Quién hizo el exterminio a quién? Hablando de Venezuela, podemos hacer un episodio histórico algún día de estos, hablando de las guerras de independencia. Yo soy investigador en historia militar. Perfectamente. O sea, por favor, vamos, o sea, no se independizó, no consiguió nada. Se independizaron, nos separaron y luego nos exterminaron. Porque si os pensáis que el español mira al hispanoamericano como si fuera un ser inferior, cuando os dimos leyes, os dimos ley y eran súbditos de la corona española y os dimos orden. Es que era España. Es que era España. Es que eran virreinatos, O sea, erais súbditos de la corona. Es que no. O sea, todo era España. Y lo que pasó es que una vez cae el imperio, cae ese conglomerado, cae esa unidad geopolítica Total, que hacía temblar totalmente. al orbe. Y Totalmente. cuando deja de existir, se impone lo que tenemos hoy en día, que es la hegemonía de la anglosfera. Y hasta tanto no sepamos reunirnos nuevamente y tener un mismo rumbo y tener una misma decisión, seguiremos siendo ahora súbditos o de Washington, o de Moscú, o de Pekín. Pero esa no es la idea. La idea es que la hispanidad, es que los hispanos vuelvan a poner orden, vuelva a haber una pax De hispánica. verdad, y yo me emociono al decir esto, creo que no somos conscientes, la gente no es consciente, no sois consciente de lo que significa llevar la bandera en el hombro. En mi uniforme de protección civil no llevo la bandera en el hombro, pero aún así yo soy un patriota, yo tengo mi bandera, yo es que me la tatuaría, la tengo como ley. No sabéis lo importante, lo que representa, lo que es tus colores, tu historia, tus antepasados, Es tus tu identidad, tradiciones. es tu identidad. Es lo nuestro, somos nosotros. Joder, lo hemos creado todo. Sí, nuestra identidad, nuestra civilización, nuestra cultura, nuestro ser. No sabéis de Pues verdad mira, lo que significa. para volver a reconquistar un espacio en el orbe, se necesita sí o sí una juventud aguerrida, nacionalista, capaz de construirse ese futuro. Y Así es. eso es lo que pretende Reconquesta. Así es. Pretende la reconquista cultural, la Así reconquista que- política y la reconquista de la juventud. Y de hecho, nosotros, mirar, si queréis, si os hemos llamado la atención con esto, si de verdad os sentís identificados con esto, nosotros tenemos Instagram, lo hemos creado, lo pondremos en la descripción. Contactarnos por ahí, seguirnos en Instagram, seguirnos en las redes sociales, seguirnos, suscribiros al canal, por favor, darle me gusta, compartir. Mira, si no le queréis dar me gusta, por lo menos compartir. El Y mensaje es muy- critiquen, sobre todo critiquen bastante, que Que se sí, necesita eso. por Que hoy en día la favor. gente no tiene pensamiento crítico. Pelear, no seáis sumisos, por favor, no seáis sumisos, pelear, ser aguerridos, siempre pelear y morir en la lucha. Morir en combate, como dijo Millán Astray, es el mayor honor. De verdad, no se muere más que una vez y la muerte llega sin dolor. Pelear y no seáis sumisos. Es lo peor que nos puede pasar a los jóvenes, que nos aplasten. Pues bien, Eloy, yo creo que con esto terminamos esta segunda sesión de Reconquista. Saben que estamos a la orden y logremos nuevamente el triunfo de Dios, la patria y la familia. Hasta luego.